del día a esta de las primeras de las sesiones que hemos estado preparando desde un grupo que se llama la Comisión de Territorio de Soto. Ya en la primavera pasada estuvimos diseñando algunas actividades para conocer el Valle del Jarama. Entonces hoy es la primera de las sesiones, va a haber una al mes, de aquí hasta el mes de junio. La primera tiene que ver con la historia de la Tierra. Les vamos a contar la biografía de 4 tipos de rocas que nos permiten adentrarnos hasta prácticamente 400 millones de años desde hoy. Entonces vamos a ir parando en el recorrido para ir contando historias. Voy a hacer yo la interpretación primera, pero nos acompaña y intervendrás cuando quieras, lo dices. Pedro Molina es profesor de Geografía Física en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿correcto? Sí. Pero se trata de... Todo esto está encaminado a intentar proponer la creación de un geoparque. Un geoparque es una figura de protección distinta, no depende directamente del Ministerio, sino más bien de organismos internacionales, es distinto a un parque nacional, y varios municipios estamos intentando que donde acaba el parque nacional generar recursos para que haya otro tipo de contenidos. Entonces, una de las cosas que vamos a trabajar es un geoparque, y hoy es una introducción al geoparque en 3 niveles. El mío, que pretende ser divulgativo para contar a chicos; el de Pedro, que nos subirá el nivel hasta contenidos un poco más avanzados en lo que él considere. Seguro que Alfredo también se anima a hacer alguna. Y al acabar, me gustaría que 4 chicos menores de 15 años, menores de 15 años, os animaseis después, ahora os reparto los roles cuando haga la presentación del recorrido, os animaseis a resumir lo que habéis ido entendiendo a lo largo del recorrido. Cada uno tiene un personaje, y un personaje es un personaje en el tiempo. Estamos simplificando. El día 19 de marzo haremos una para profundizar en la época de los seres humanos, en los últimos 2 millones de años, y en la historia del valle hasta el Neolítico y el Bronce. Hoy, en la simplificación pedagógica, estamos en la edad terciaria. En la edad terciaria se formaron unas rocas, que son los yesos y margas y arcillas, que están a una profundidad aquí de unos 8 metros o 9. Si picáramos encontraríamos rocas parecidas a esta, y se formaron en la época de los grandes mamíferos. Imaginaros esta roca, algo parecido a una sabana. Árboles dispersos, lagunas al final del valle, grandes elefantes, o más bien mastodontes entonces, animales parecidos a las jirafas, grandes tortugas como las de las Islas Galápagos y más. Se han encontrado en Madrid fósiles de más de 1,5 metros de diámetro de quelónidos de tortugas de esta época. Esto sería la época que se le llama el terciario. ¿Quién se anima a quedarse con el terciario? Esto hace aproximadamente entre 25 y 50 millones de años. ¿Quién se anima a quedarse con la piedra que nos habla de los grandes mamíferos? ¿Te llamas? Iqbal. Pues aquí tienes Iqbal. ¿Qué roca es, por cierto? El terciario. Sí, pero eso es la época. Su edad es terciaria, es como decir primero, segundo o tercero de la ESO, ¿no? Es de terciario, que es lo más avanzado. Pero ¿cómo se llama esta roca? Yeso. ¿De acuerdo? Es un yeso que se forma en el fondo de una laguna salina en un ambiente tropical como los de las sabanas africanas. ¿De acuerdo? En aquella época, que es la del inicio del viaje, es cuando comienzan a aparecer los primeros primates, aproximadamente. En la del 19 entraremos más. ¿Salina por qué, perdón? ¿Salina por qué? Porque cuando llovía se producían escorrentías de agua, se acumulaba en un lugar y luego estaba 6 o 7 meses sin volver a llover, con lo que se evaporaba tanto que las sales quedaban formando capas. Es como una salina de las costas. Es como una salina. No es una laguna estable, sino estacionar unos meses con agua y otros meses se secaba completamente y había arrastrado las sales por el camino. Seguiremos caminando y veis esa primera fila de rocas. Geológicamente se le llama una cuesta, y en Torremocha y en toda la comarca se le llaman las calerizas. Empiezan aproximadamente en Soto, en el arroyo de Valdesaelices, penetran hasta por Guadalix, de la Sierra, por Redueña, y a partir de aquí se van haciendo grandes y llegan hasta Cataluña y Alicante. Cada vez son más abundantes este tipo de rocas. Es de la secundaria. Aquello era terciario, esta es la roca del secundario. ¿Qué animales dominaban la Tierra en el secundario? El secundario acaba con el famoso la caída de los dinosaurios. ¿Acordáis del meteorito que mató a los dinosaurios de él? ¿Cómo se llama el parque aquel de los dinosaurios? Jurásico.
Pues la época secundaria de los grandes reptiles es Triásico, Jurásico y Cretácico, que son las tres. ¿Quién se quiere quedar con la época de los grandes reptiles? ¿Te llamas? Ashley. Pues Ashley se queda con el secundario. Y esa roca se llama caliza, ¿de acuerdo? Grandes mamíferos, grandes reptiles. Pero seguimos profundizando. Porque en cuanto acabemos, y veréis luego qué interesante es el contacto entre cada una de las rocas, sobre todo entre las rocas del secundario y esta que serían las rocas del primario. En el primario, ¿qué tipo de animales dominaban la Tierra? Y lo tenemos a 1 kilómetro el paseo solo. ¿Qué animales dominaban en el primario? Los reptiles son más antiguos que los mamíferos, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué hay antes de un reptil en la historia de la vida? ¿No lo sabéis? Os voy a dar una pista. Tanto los reptiles como los mamíferos son vertebrados. Antes de los invertebrados, ¿qué había? Los invertebrados. Los invertebrados. Invertebrados en general, porque pueden ser insectos, y ahora os contaremos al llegar allí qué tipos de insectos había en esta época, pero también son los crustáceos, los arácnidos, los miriápodos como las escolopendras, todos son invertebrados. ¿Quién se quiere quedar con la piedra que se llama pizarra y que se forma en el fondo del mar durante la época del primario? ¿Quién se anima? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Brooke. No. Y nosotros no llegaremos en el paseo de hoy, es corto, pero seguramente se le dedicará otra sesión que están preparando unos compañeros de Bustar Viejo, una sesión a, vamos a llamarle la era cero. Primario, secundario y terciario, pues esto sería llegar al cero, sería llegar a la celulita, ¿de acuerdo? A las bacterias y a las unidades mínimas de vida. ¿De acuerdo? Esto sería el origen. No lo vamos a llegar a pisar, pero creo que vale la pena tenerlo en cuenta. ¿Quién se quiere quedar con esta roca que comienza a aflorar unos kilómetros más allá en el Berrueco y que es el granito de la edad cero? ¿Sí? ¿Te llamas? Avi. ¿Qué seres vivos cuando se forman los granitos? La diferencia entre el primario, que son invertebrados, pero tienen una araña, tiene muchas células, ¿no? Bueno, pues ahí estarían, por simplificar, ya sé que es una simplificación, Pedro, pero bueno, ahí estarían los unicelulares, ¿de acuerdo? Aún todavía no se habían organizado de una manera muy compleja en términos de vida. Bueno, pues está hecha la presentación de las rocas y empezamos el viaje al centro de la Tierra. Hoy no nos va a dar tiempo a llegar hasta la cero, pero vamos avanzando posiciones. ¿Alguien quiere hacer añadir o alguna observación? Vamos a la moto.